La fórmula de la sustentación, en colaboración con Aerovía. Himalaya es a día de hoy mi mejor experiencia laboral y vital. Y es difícil de mejorarla. Es un país que enamora muchísimo. La gente, principalmente la acogida que tuve, recuerdo y me emocionó. Fue espectacular. Fue llegar a casa y al segundo, ¡pam!, terremoto. Yo creo que fueron de 8,1. Vamos, se movía todo. Yo salí corriendo y algunos edificios de los lados todos derrumbados. Ese día eran 9.000 las víctimas. El problema no era ese, es que tuvimos 100 terremotos durante un mes. Acabamos durmiendo en la calle con plásticos porque llovía muchísimo. Yo recuerdo situaciones de justo despegar y ver cómo caía una montaña. Donde tú estabas aterrizado hacía nada, había caído la montaña y se había llevado todo. Hay lugares en el mundo donde la vida y la muerte vuelan a pocos metros de distancia, donde el caos y la precisión se dan de la mano cada día. Hoy viajamos a uno de esos lugares. Vamos al techo del mundo, a Nepal. Y lo hacemos de la mano de Jofre Joan-Gran, un piloto para quien la cordillera del Himalaya es mucho más que un paisaje. Es el lugar que marcó su vida para siempre. En Nepal, el helicóptero lo es todo. Es la única esperanza para un rescate, el único camino para llegar a lo imposible. Pero allí, la línea que separa una operación brillante con la de un riesgo inasumible es casi invisible. Cuando llegué allí había 15 helicópteros, creo que a los 5 años no quedaba ningún helicóptero, habían caído todos. O sea, normal caen 4 o 5 helicópteros al año y ahora igual hay 20 máquinas, o sea, es un tanto por ciento un poco bestia, ¿no? Y normalmente son accidentes por visibilidad, es IMC, entrar en nubes, impactar contra el monte. Fue durante un rescate cuando vivió el momento más complicado de toda su carrera. En esa misión tuvo que ascender hasta 7.000 metros para encontrar el único agujero entre las nubes y rescatar a un sherpa muy respetado. A la vuelta, el agujero había desaparecido. Era algo tarde. No sé si quedaba una hora para hacerse de noche. Y fui a Everest y aún quedaba ese agujero pequeño azul. Pues subí. No sé si, 7.000 metros para librar. ¡Pam! Y ya pude llegar al campo base Makalu. Cargué a un sherpa y a la víctima, al otro sherpa. Y ya volví. Y ya no había agujero. Digo, ostras, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? A esa altitud, quedarse quieto significaba sencillamente una muerte segura por edema pulmonar. La única salida era lanzarse ladera abajo, a ciegas, rozando la nube sin ver ni saber qué había al otro lado de ese infinito manto blanco. Te encuentras de noche sin combustible, 7.000 metros y todo blanco. Y madre mía. Pues aquí olín, ¿no? Empiezas a bajar como una bala, rezando para que en el campo base abajo la nube no esté en el suelo, porque entonces ya impactas directo, y que no se pare el motor porque combustible casi no quedaba nada. Entonces esos minutos se hacen largos y angustiosos. Pero la historia de Jofre va mucho más allá del Himalaya. Es uno de los pocos pilotos en España capaz de realizar las operaciones con carga externa más complejas. Visualiza, por ejemplo, la precisión milimétrica que se necesita para construir una torre de alta tensión, encajando tornillo a tornillo desde un helicóptero que baila en el aire. Bueno, la precisión es milimétrica, o sea, baja un dedo. Pues igual estás a 30 y algo metros y te dicen, baja un dedo. ¿Y qué referencias tienes tú? La intuición de que lo has bajado, tú si miras los mandos no se han movido. Y allí juntas los nervios de hacer daño a alguien, los miedos de romper o que el cliente no quede satisfecho y no te llame más. Entonces, al principio son cosas que hay que saber llevar. En nuestra charla descubriremos cómo es trabajar en el I-Transpirines. Recordaremos a su fundador, el legendario Aritz Galarraga, y cómo su trágica muerte en un accidente puso a toda la compañía contra las cuerdas.
Hablaremos también del presente de Jofre, haciendo rescates de montaña en el Pirineo catalán, donde cada segundo cuenta. Abróchate el cinturón porque la historia que nos trae hoy Jofre Joan-Gran no es solo un relato de aventuras, es una lección sobre el riesgo, la resiliencia y la vida misma. Bienvenida, bienvenido al único podcast en castellano dedicado a los helicópteros. Soy Aniol Jodar y esto es La Fórmula de la Sustentación. Jofre, si tuvieras que hacer una analogía o si pudieras escoger una profesión para explicar lo que haces, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que se acerca más a tu realidad? Bien, pues mira, ahora se me aparece a la mente un history que vi hace poco de cuánto trabaja un administrador, ¿no? Y con la mano hacía hasta las 5. ¿Cuánto trabaja un camarero, no? Pues hasta las 11. ¿Cuánto trabaja un granjero? Y da vueltas como 24 horas. Esa es mi situación actual. Totalmente conectado con el trabajo. Cuando no es volando, es teléfono y siempre hay cosas que hacer, por bien o por mal. Yo pensaba, por ejemplo, que quizá tu trabajo se acerca al de un relojero, al de un agricultor que va con su tractor por el campo, o bien al trabajo de un trapecista, colgado siempre del aire y transitando muy cerca del límite. ¿Cuál crees que se acerca más? Pues me quedo con otro. Me quedo con el de la obra, el paleta, el que está subido en andamio, con ropa de trabajo, a pleno sol, muchas horas y también hay mucho riesgo en la obra. Entonces, debido a lo que mayormente ahora mismo hago son cargas que suelen ser hormigonado, montaje de torres, tirado de cable, refugios, transporte de material, construcciones nuevas, castillos, mallas antialudes, todo esto es obra. Entonces trabajamos con personal de este sector y nos sentimos también parte de esto y sería quizás lo más similar a un paleta del aire. Seguro que nuestros oyentes están familiarizados con la operación de los helicópteros en el mundo de las emergencias, en los rescates, en el helicóptero sanitario, el que tira agua para apagar incendios. Pero hay unas operaciones menos visibles para buena parte de la gente y es precisamente donde estás tú. ¿Cómo podríamos explicar qué son los trabajos aéreos y cómo es un día de trabajo normal para ti, Jofre? Bien, los trabajos aéreos tienen la particularidad de que se concentran mayormente en unas épocas del año que por meteorología suelen ser verano y parte de otoño y primavera. Se concentran todos los clientes en la misma fecha. Tenemos muchas tareas diferentes repartidas por todo el país, con los medios mínimos, porque tener gente entrenada para hacer cargas no es fácil. Somos los que somos. Los helicópteros que tenemos, muchos están haciendo otras labores como extinción de incendios, rescate, inspección de líneas. Entonces tenemos unos pocos medios, tanto de aeronaves como de pilotos, y muchos clientes, muchísimos clientes que van cambiando según descargos eléctricos, según meteorología, según sus cosas van cambiando todo. Entonces es un pupurri que es un Tetris que es laborioso de cada día intentar cumplir con todos y hacer lo mejor posible. Ahora mismo estoy de rescates y para mí esto es ir a descansar. Es ir a hacer faena de contestar clientes, de hacer presupuestos, todo para el tema de la carga. O sea, rescates, si saliera ahora algún vuelo, pues genial, porque nos encanta volar. Ahora mismo estoy en la base de la Seu d'Urgell, en Cataluña, y aquí los vuelos de montaña son preciosos y nos gusta. Pero es como ir a descansar. Y esto lo hacemos, somos varios pilotos. En mi caso, pues igual hago 7 u 8 días al mes de rescates y los demás, pues según salgan las cargas, vamos haciendo más o menos. Ahondemos un poco más en esto. Yo creo que es la parte más espectacular de los trabajos aéreos, ¿no? La carga externa, lo que en el argot de los helicópteros se llama GESLO.
Te quería preguntar precisamente esto. ¿Qué dificultades entraña este tipo de operación y a qué retos te enfrentas cuando tienes que mover una carga que pesa centenares de kilos? No sé si casi como tu propio helicóptero. ¿Cómo es este trabajo? Porque realmente desde fuera se ve extremadamente difícil. Bien, las cargas no son todas extremadamente difíciles. Sí, que hay tipos de GESLO. Está el GESLO 1, 2, 3 y 4. El 4 es el que son montaje de cosas. Mallas, torres, tendido de cable. Son los trabajos que tú estás atado al suelo. Entonces, hay momentos que tú estás unido con el suelo. Entonces, estos trabajos sí que piden mucha mano. O sea, un piloto que quiera hacer esto, por supuesto, tendrá que tener horas de experiencia y aparte conocer bien la máquina, tenerla por la mano, porque tienes que concentrarte en otras cosas. La máquina tienes que olvidarte de ella. Eso, pues claro, son varias miles de horas volando y varias con esa máquina, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos más complicado de iniciar a hacer cargas es el cliente, porque el cliente es privado, paga él de su bolsillo. Entonces, explícale que vendrá un piloto nuevo a hacer una cosa de riesgo con gente que si la carga baja más o se mueve tanto, pues puede dañar gente, material X. Entonces el cliente siempre evitan pilotos nuevos. Tienes que convencerles de algunas formas y hay quienes lo entienden y hay quienes no. O sea, hay clientes que dicen, quiero este piloto y me voy a adaptar al día que este piloto quiera. Entonces, es muy complicado. Entonces, trabajos normales que hagamos de carga, pues como, bueno, a ver, el tema del movimiento de sacos Big Bag, reabastecimiento de refugios, estos son cosas más o menos sencillitas. Si es un día normal, son cosas que más o menos se pueden llegar a hacer sin demasiada experiencia. Pero habrá otras que, o en algunas zonas, pues por ejemplo, tenemos en 2 días unos trabajos en picos de Europa, en el refugio de Urreyu, y hay que subir unos módulos de más de 1000 kilos. Los módulos vuelan muy mal, muy mal. Pues igual hay que ir con esringas de 60 metros de altura, colocar un módulo en un sitio en concreto, en una zona que tiene 2000 metros de altura, con unas condiciones meteorológicas que acostumbran a ser malas, y si son buenas cambian a malas en breve, y bueno, pues a ver cómo va el día. El tema es que el día siguiente tendremos otros trabajos y si no acabamos los de hoy, se acumulan. Entonces es un estrés continuo y eso hay que saber llevarlo. Entonces la gente, muchos pilotos, quiero hacer cargas y después cuando ven lo que hay dicen, ostras, vaya mundo, pero realmente llena, ¿eh? O sea, es un trabajo que cuando has acabado te llena muchísimo porque hay días muy intensos. Y bueno, a los que nos va la caña, pues es perfecto. Porque claro, vosotros a veces tenéis trabajos en los que tenéis que acertar y encajar piezas con márgenes muy ajustados. Yo creo que casi como un Tetris. Montar estructuras de torres que van ancladas a un tornillo exactamente una encima de otra, o eso, dejar un módulo en una zona cimentada que ya estaba preestablecida. Realmente ahí yo veo que la precisión es muy importante. Primero para ejecutar bien y segundo por lo que tú decías, porque el cliente está poniendo en tus manos una carga que realmente vale mucho dinero. Correcto. Bueno, la precisión es milimétrica. Tú imagínate cuando hacemos montajes de torres. O sea, baja un dedo. Tú tienes la altura de la torre, imagina que son pues 10 metros de altura de torre, después tendrás tus 15 metros de eslinga, más la braga de 6 metros, pues igual estás a 30 y algo metros, y te dicen, baja un dedo. ¿Y qué referencias tienes tú? La intuición de que lo has bajado, o sea, mueves un pelo, no mueves nada, es que ni lo notas. Es tan milimétrico que tú si miras los mandos no se han movido. Tú lo sientes que se ha movido porque ya tu experiencia te lo dice. Pero es tan milimétrico y eso, bueno, pues eso se consigue con años. Hay gente que tiene unos dones y en 2 días lo habrá quizás pillado, pero normal es que sea algo laborioso y allí juntas los nervios de hacer daño a alguien, los miedos de romper o que el cliente no quede satisfecho y no te llame más. Entonces, bueno, al principio son cosas que hay que saber llevar. Desde luego que sí. Y suerte. Siempre, suerte siempre. Me pregunto entonces, en base a todo esto, ¿qué habilidades crees que son las más importantes que necesita un piloto que se dedica a hacer el trabajo que tú haces? Y me pregunto también si realmente son aprendidas o tú
después de tanto tiempo dices, no, mira, yo creo que hay algo innato en todo esto y si no naces con ello, yo creo que no lo puedes hacer? Ambas. Yo esto a veces lo comparo mucho con algún deporte. Pues yo hago enduro, tanto en bici como en moto. Y yo, por mi experiencia, a los pilotos jóvenes que han empezado aquí en Editrans y que con ellos compartía estas aficiones, les veías que estos en 2 días pillaban la carga. Porque quizás las exigencias son similares. La sangre fría, la adrenalina, las ganas de hacer algo peligroso, salvaje, divertido, se asimilan. A mí un piloto que físicamente no está bien, que no le gusta hacer deportes, que tiene pocas horas de experiencia con la edad que tiene, yo a ese nunca creo que invertiría tiempo para enseñarle. Igual me equivoco y lo llevan nato, pero no sería habitual, según mi experiencia. La empresa en la que estás, Elitrans, ya tiene un largo recorrido, es una empresa de referencia en España, pero también os estáis moviendo ya en países europeos e incluso el norte de África. Tú llegaste muy al inicio de la empresa y la has visto crecer. ¿Cuál ha sido la clave de esta evolución hasta llegar a tener la dimensión y el músculo que tenéis ahora? Bueno, la palabra es Aritz. Aritz, que igual cualquier piloto de España conoce, que tuvo un accidente en 2020 y falleció. Él era el piloto que creó la empresa, con algo de experiencia, y bueno, tenía unas ganas de hacer cosas increíbles. Yo cuando llegué éramos 4 o 5 en la empresa, y tú veías a ese hombre con esta energía, esa fuerza, esa ilusión de hacer cosas, que eso, vamos, movía mundo. Y de 2 máquinas, cuando él falleció, que la empresa ya tendría pues igual 15 años, ya teníamos 12. O sea, no está mal el número de máquinas en poco tiempo por ser una empresa pequeña. Entonces había ganas de hacer muchas cosas. Y ese hombre pues convencía a todo el mundo para seguirle. Era como un imán. Y eso sigue. Esa inercia sigue, no hemos ampliado porque eso de comprar máquinas hoy en día hay que ser muy valiente, digámoslo así, que él lo era mucho y ahora mismo estamos en otra fase de que también está bien, de intentar llevar bien o mejor lo que tenemos ahora. Es diferente, pero bueno, esa energía que teníamos, ese huracán ya no está, por bien o por mal ya no está, ¿no? Hablabas de este imán de Aritz, precisamente quería hablarte de él ahora. Me gustaría volver a este 6 de julio de 2020, donde este accidente os golpea muy fuerte y perdéis a 2 compañeros. Y uno de ellos, como tú decías, el propio fundador y alma de esta empresa. Entonces, no sé cómo ha sido esto para vosotros, para la empresa y para la gente que estáis en ella, haber cruzado este momento en el que, de repente, pues, imagino que se abre un momento de gran incertidumbre sobre la continuidad, sobre quién iba a coger los mandos, cómo lo iba a hacer. ¿Cómo ha sido todo este relevo, todo este momento de incertidumbre que habéis cruzado? Bien, hemos tenido tanta faena que quizás estas incertidumbres las dejábamos como aparte, porque intentar cubrir el hueco que tenía Aritz, tanto de piloto, él era el que más volaba, como de jefe, porque él lo dirigía todo. Pilotos, mecánicos, clientes, al tema facturación, el tema contratos, todo lo hacía él, todo. Entonces, bueno, hemos tenido tanta faena en cubrir esa plaza que sí, que ha habido, pues como es normal, ha habido gente que opinaba, hostia, esto no sé si seguirá, no seguirá, a ver quién lo querrá, la familia, van a querer cerrar, ¿no? Pero bueno, pues es como algo que no podemos controlar y como tenemos tantas cosas que hacer, pues bueno, ya se verá, ¿no? Lo que sea. De momento, lo que hemos hecho es hacerlo lo mejor posible, que la empresa continúe y de momento estamos súper contentos con la evolución y eso es un proceso que aún sigue, no es que se haya ya decidido qué vamos a hacer. La familia es la heredera y ellos dirán si siguen siempre o no. A día de hoy, digamos que no tenemos esa preocupación. Tenemos mucha faena. De hecho, aquí ahora mismo nos faltan pilotos con experiencia, nos faltan helicópteros porque los clientes llaman y sabemos que habrá más faena y a ver cómo lo haremos, ¿no? O sea que si esto no funcionara no sería porque no tengamos
trabajos, sería por decisiones familiares o intereses económicos o X. Pero eso ya, de momento vamos bien y que sigamos así, porque la empresa es algo muy familiar, que la gente de aquí siente mucho. Ya no somos pequeños, igual somos 50 trabajadores. Hay muy buena armonía y es algo muy nuestro. Entonces, yo creo que con esta ilusión de que siga esto es muy complicado evitarlo. Jofre, hay una palabra que es uno de los motivos por los que me apetecía mucho hablar contigo. Esta palabra es Himalaya. Tú trabajaste allí y me gustaría preguntarte esto. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando evocas estos recuerdos? Ganas de volver. Himalaya es a día de hoy mi mejor experiencia laboral y vital. Y es difícil de mejorarla, porque tengo buenos recuerdos, me lo pasé súper bien. Fue una decisión que tomé un poco a la aventura y me salió muy bien. A día de hoy no puedo ir familiarmente, 3 hijos, no me lo permito, pero la ilusión es volver y seguir allí volando todo lo que pueda, porque es un país que enamora muchísimo. La gente, principalmente la acogida que tuve, recuerdo y me emocionó, fue espectacular. Y eso sucedió así, pues un poco sin pensarlo demasiado, porque yo me encontraba, de hecho estaba en Canarias haciendo campaña de incendios y con la empresa, con Enitrans, era un tira afloja en esa época porque, claro, en invierno nos encontrábamos con menos faena y con Aritz, pues acordamos de que yo me pudiera ir unos meses porque él veía que tenía ganas de hacer otras cosas y empecé a preguntar por aquí y por allí y me apareció Nepal a través de un piloto de la empresa, me dijo, allí buscan. Yo pensé, hostia, Nepal. Bueno, a ver, envié currículums y alguno contestó, pero me decían 20 y pocos años y sí, experiencia de B3 tenía 2.000 horas de B3, mayormente vuelos de montaña, pero en esa época buscaba un perfil más profesional. Ahora mismo, como no hay pilotos allí, con la experiencia que tenía entonces, es un sí. Pero en esa época, 2014, querían mucha experiencia, entonces era todo no. Y dije, pues yo cojo mochila y voy allí, ni que sea de vacaciones. Y llamando a la puerta, al final una se abrió y me dijeron, pues hacemos teóricas, el AIP, o sea, la licencia nepalí, y vamos a volar y vemos. Y pues les encajé el vuelo y empecé, septiembre de 2014, y estuve haciendo 5 años, temporadas, 8 meses en Nepal y 4 en España, con Aritz. Y la experiencia del vuelo por ahí es algo espectacular. Tuvimos el terremoto al poco, igual llevaba 5 meses y ya vino el terremoto. Entonces, muchos recuerdos fuertes en esa época y nada, ahí aprendimos muchísimo, sobre todo a sobrevivir. Me contabas eso, que una de las cosas que más te ha marcado es la gente, el trato que recibiste allí, más que lo que volaste y lo que viste. ¿Cómo te impactó vivir este terremoto, que además, si no recuerdo mal, fue uno de los más fuertes de la última década, desde luego? Bien, el primer terremoto que hubo, casualmente ese día, hice un vuelo. No sé si era el campo base Everest, que es algo que vamos casi cada día. Allí los campos bases tienen mucho movimiento y hay que subir y bajar material y gente diario. Entonces, recuerdo que sí, subimos al campo del Everest de buena mañana y al bajar, igual serían las 10, 11 de la mañana, me encontraba mareado. Yo siempre me encuentro bien, no tengo mareos nunca. Entonces le comenté al encargado de la compañía, oye, me encuentro bastante mareado, no sé por qué, me voy a casa. Y fue llegar a casa y al segundo, ¡pam!, terremoto. Y creo que fueron de 8,1, bastante fuerte. Se movía todo. Yo salí corriendo y en mi edificio no pasó nada. Algunos edificios de los lados todos derrumbados. Y ese día eran 9.000 las víctimas. El problema no era ese, es que tuvimos 100 terremotos durante un mes. Y no sabíamos cuándo acabaríamos los terremotos, cuándo acabarían. Claro, acabamos durmiendo en la calle con plásticos porque llovía muchísimo. Y un mes de acampada, que digamos. Pero sí, había mucho miedo, incertidumbre, había que ir a comprar. Las calles ahí son muy pequeñas. Pensaba yo, como me pilla el terremoto aquí ahora, mal. Todo a punto de caer. Y no solo andando, volando también. Volando, yo recuerdo situaciones de justo despegar y ver cómo caía una montaña. Donde tú estabas aterrizado hacía nada, había caído la montaña y se había llevado todo.
adrenalina al máximo, ¿no? En ese tiempo el miedo a morir era poco, cero. Al final, pues sin hijos tampoco te lo piensas demasiado y dices, va, pues... Porque de hecho mucha gente se fue, los pilotos quedamos los de Palís y yo. Después sí que se hizo una crida de pilotos a nivel mundial porque faltaban pilotos y vinieron muchos valientes a ayudarnos. Pero quedamos 4 para volar y mucha faena. O sea que llegó un momento en el que todos los pilotos se fueron del país y quedabas como extranjero solo tú. Sí, sí. ¿Qué te hizo querer quedarte mientras todo el mundo huía? Yo encontraba un poco de cobarde dejar a esa gente colgada. Muy irresponsable. Entonces, lo bien que me habían hecho sentir era pecado irse. No, yo no me fui hasta que ya me dijeron, ya te puedes ir, ya tenemos otros pilotos que han venido fuera a ayudar. Pero sí llegó un punto que todos los extranjeros se habían ido, porque es que lo normal es irse. Eso eran terremotos tras terremotos. Una media de 3-4 al día. Hubo 3 de 8, pero la mayoría eran del 6-7. Es que era en día y noche, 24 horas. Era bastante duro. Entonces, gente que tiene familia, hijos me refiero, lo lógico es irse ya. No les puedes asegurar tu supervivencia en esos momentos. Entonces yo, como estaba tranquilito por ese aspecto, pues dije, bueno, todo lo que pueda. Y eso te llena. Entonces, bueno, qué más bonito que ayudar a la gente, ¿no? Desde luego. Más allá de estos momentos tan críticos, también me gustaría preguntarte de manera más general qué tipo de operación hacíais allí, qué tipo de vuelos y al final, pues eso, cómo es volar en el Himalaya, en Nepal, en un país tan alejado del que desconocemos tantas cosas, pero del que a la vez tenemos referencias por todos estos vídeos, reportajes, por lo imponente que resulta estar en la cordillera más alta del mundo. Bien, los tipos de vuelo son variados y a la vez. Un vuelo normal es, yo me encuentro en mi casa, me llaman, hay un rescate. Yo contesto, ¿es urgente o es normal? En el caso de que sea normal, yo tengo tiempo, si es bien pronto, a ducharme, desayunar, coger la moto, que a veces es la parte más peligrosa del día, puede ser ir en moto del piso del aeropuerto porque conducir allí es una locura, y aún esperarme. ¿Por qué? Porque ese rescate mayormente es gente que tiene mal de altura, que no tiene una prisa excesiva. ¿Qué hacen ellos? Aprovechan el vuelo, rendimiento al máximo. ¿Cómo? Pues buscan pasajeros que igual sus aviones llevan horas o días sin despegar por mal tiempo y quieren ir sí o sí a la zona a hacer X, trekking, picos, lo que sea. Cargas internas también, desde combustible para otras aeronaves, hasta comida, hasta material de expedición. O igual te dicen que hay que aprovechar para llevar a un cadáver a un pueblo, porque allí siempre se hace de volverlos el ataúd a la gente mayor que muere en sus sitios natales. Entonces, es tan mixto, es tan popurrí el tipo de vuelo, que te diría que esto, pues, iniciamos con un vuelo o bien charter o bien de carga. Pues en este caso lo normal es ir a Lugla, Kamandú, Lugla. Allí aterrizamos y te dicen, pues tienes que llevar un saquito aquí, coger una gente de allí, bajarla, aprovecha y van a hacer un vuelo turístico de Everest a estos turistas y cuando tengamos más rescates y tengamos el helicóptero lleno de víctimas, ya irás para Kamandú. Entonces, pues el plan es sobre la marcha, ir haciendo cosas. Cada día es diferente. Allí hacemos rescates medicalizados, tanto primarios como secundarios, vuelos turísticos, vuelos charter, también a veces vuelos de fotografía. Algunas cargas externas también hice cuando estuve, que aunque ahora se empiece a hacer más, antes no se hacían por la capacidad del helicóptero, que al final, esta máquina en concreto, a partir de 4.000 metros, carga más interno que externo. Y como mayormente se puede aterrizar, ya hacen ellos un helipad así que quepa la máquina y siempre aterrizamos por la performance, por la IG, que digamos. Bueno, pues también hicimos algunas carreras externas de montajes, pero mayormente son internas. Muchas faenas de provisionamiento de campos base, que eso era bastante intenso porque eran varios días haciendo muchos vuelos a mucha altura y con mucha dificultad porque al final
más menos 20 kilos, para ellos es muchísimo, porque llevas 200, 250 kilos. Entonces hay que ir al límite de peso, vigilando que no tengas un cambio de viento a última hora, aterrizando en sitios que no cabe ni el helicóptero, a mucha altura. Entonces esos vuelos eran bastante delicaditos. Y juntamos con una meteo que cambia muchísimo, mayormente se despeja el día bien y a las 11:12 empieza a aparecer alguna nube y al poco ya está todo blanco. Y bueno, sí que volamos con oxígeno, pero se acaba. Entonces tienes que bajar a una altura cómoda. A más de 4.000 metros, mal. Para el cuerpo, para la cabeza, esa altura, sin aclimatación porque no la tenemos, mal. Entonces hay que bajar siempre antes de que se cierre por nubes. Y bueno, a ver, es un vuelo complicado. El número de accidentes es muy alto. Yo siempre lo digo, hostia, mira, por dificultad, las cargas. Pero por peligrosidad y número de accidentes, Nepal, rescates. Cuando llegué y había 15 helicópteros, creo que a los 5 años no quedaba ningún helicóptero, habían caído todos. O sea, normal caen 4 o 5 helicópteros al año y ahora igual hay 20 máquinas, o sea, es un tanto por ciento un poco bestia, ¿no? Y normalmente son accidentes por visibilidad, es IMC, entrar en nubes, impactar contra el monte. Entonces el estrés era intentar llegar a base, campo base abajo, dentro de nubes y con una potencia justa, porque esas alturas es lo que hay. Entonces, bueno, eran vuelos que no te aburrías para nada. Veo que te va, ya lo decías antes, que te va el rock and roll, que te va la caña. Para los oyentes que no lo sepan o que no conocen bien nuestro mundo, ¿cómo explicarías cómo cambia el comportamiento del helicóptero cuando estás trabajando a estas altitudes? Quizá la gente no lo sabe, el helicóptero pierde lo que llamamos mucha performance a medida que vamos ganando altitud. Sí, mira, en el caso de B3, la comparativa es este B3, el helicóptero, el AS350, el Kureil, máximo te levanta 1.400 kilos a nivel del mar. Cada 1.000 metros son 200 kilos menos de potencia. Entonces, a 6.000 metros solo te quedan 1.200 kilos. 200 kilos que aquí hay que meter piloto combustible. Y aparte lo que vais a rescatar, vamos. Las cuentas salen como salen. Entonces, debido a la densidad del aire, esto es como respirar. Tú respiras bien a nivel del mar y a 3.000 peor y a 5.000 pues sin ayuda igual no puedes ni andar, ¿no? Pues el helicóptero le pasa lo mismo. Es una turbina, pero cualquier motor que funcione con aire, pues con altura se ve la potencia reducida. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que a la hora de aterrizar y despegar, despegando, si vas sobrepesado, no vas a despegar. Tú vas a subir el colectivo y la máquina no va a levantarse. Pero eso ni tan mal. El problema es aterrizar, que tampoco sabes bien si podrás o no podrás. Porque, ¿qué pasa muchas veces? Te he puesto 200 kilos de interno. ¿Y si te equivocas? Pues esto nos ha pasado a todos. Yo recuerdo una vez en el Annapurna, en el campo base, que justo estaba el Carlos Soria, que había hecho cima, después de muchos intentos, y pues me habían puesto 100 kilos más de lo que les dije. Pues suerte que ese campo base es muy grande, y cuando vi que se hundía la máquina, pues dije, bueno, pues vamos a rodar un poquito. Y la máquina creo que estuvo rozando patines con el suelo 50 metros. Por suerte no había ni piedras ni agujeros y pude salvar el vuelo. Pero claro, es que al final te estás fiando de una gente que se pueden equivocar. Si fuera carga externa, pues le das a la suelta, al release, y la carga salta, ¿no? Pero carga interna no puedes decir a la gente que salta o sacar tú la carga. Y eso a veces cuesta de saber si vas a poder o no. Con la experiencia, al final uno se hace una checklist, se hace una lista, apuntando todas las cositas. En este pueblo, a esa temperatura, con este viento, si la NG, las vueltas de la turbina, están al 92%, voy a poder aterrizar en este campo, más no. Entonces acabas con una lista de números infinita para salvarte el culo. Porque lo que te pongan en el helicóptero, el error humano te puede llevar a matarte. Entonces, esto se traduce con muchos sustos y mucha suerte también.
de estar aquí para contarlo. Desde luego. Tú hablabas antes de lo bonito que es volar en el Pirineo. ¿Son dos mundos totalmente diferentes o podrías decir que de alguna manera hay similitudes en el vuelo que hacéis aquí en Cataluña y en España respecto al Nepal? Sí, no dejan de ser montes. La parte buena de los Pirineos es que por mucho que tengas mal tiempo, tú aterrizas en cualquier pico y si hace falta dormir allí, pues duermes allí. Cosa que en Nepal no te puedes permitir porque puedes tener un edema cerebral o pulmonar. La parte buena de las montañas de Nepal es que no hay tantas líneas eléctricas, entonces los vuelos son más tranquilos en este aspecto. Cada zona tiene lo suyo. También estuve volando en Chile, en los Andes, que es precioso. Al final las montañas son bonitas en todas partes. Lo que cambia mucho son las formas de trabajar. Pues allí en Chile era incendios, aquí en España son cargas y rescate mayormente, y en Nepal era también un poco de todo. Entonces, todo se puede comparar en alguna zona, en alguna cosa, ¿no? Pero sí, similitudes hay. Al final las montañas no son montañas. Estoy a punto de abandonar el mundo de los trabajos aéreos, pero déjame hacerte una última pregunta. ¿Recuerdas cuál ha sido la carga más extraña que has llevado? ¿O la más difícil, quizá? ¿O ambas? Bueno, recuerdo un día que montamos un faro que pesaba justo el peso máximo, 1.400 kilos, y eso no levantaba. Estaba encima de un barco que se movía muchísimo y no había manera de levantarlo por nada y por nada. Y al final, ¡pum!, un poco de brisa, empecé a levantar y pensé, ¿y ahora qué hago con esto? Todo cristal. Bueno, y eso como pues pruebas y montas y va bien porque la suerte acompaña. Pero son de esas cargas que piensas, fácil que lo rompamos todo. Pero bueno, de normal a día, cuando montamos torres, siempre hay la típica torre que pesa más de lo que el cliente pensaba y siempre estás angustioso de que te hundas con gente, siempre estás sufriendo un poco, ¿no? Mira, hace 2 días monté una piscina aquí en mi pueblo, que ahora se ha puesto de moda, porque como ven que el precio es barato, porque estamos muy cerca del aeropuerto y ven que da igual el acceso, al final el helicóptero llega por el aire, pues estamos montando muchas piscinas. Y esta piscina que montamos hace nada 2 días, pues era muy grande. Entonces el flujo del aire entraba dentro de la piscina y creaba un peso añadido, ¿no? Ya esa pesaba más de 1.000 kilos la piscina en sí, pues con el efecto del aire, pues no levantábamos en plano. Y al final, ¿qué hicimos? Ponerla de lado, allí sí levantó. Lo sacamos un sitio un poco confinado, lo dejamos en un campo grande y ahí fuimos aumentando eslingas, 70, 80, 90 y hasta los 100 metros. Allí, a 100 metros, ya el efecto del helicóptero ya era mínimo y pudimos montar la piscina. Entonces, bueno, te podría contar 1000 historias porque llevo al final aquí en Editrans, llevo bastantes años, pero esta, pues de hace 2 días, ¿no? Entonces siempre hay muchas que nos complican el día, que también nos gusta, pero así en concreto, no te sabría decir. Nunca se me habría ocurrido pensar que en el helicóptero se puede llevar una piscina. O sea que ya desde luego para mí, y supongo que para los oyentes, les parecerá bastante extraño o bastante sorprendente, desde luego. Vamos a dejar de lado ya los trabajos aéreos y a entrar en otro trabajo del que ya hablabas hace un rato. También trabajáis para la administración pública, en este caso hacéis rescate en montaña para la Generalitat y lo hacéis además con el único Bell 429 que opera en España y tú eres uno de los pilotos de este servicio. Me gustaría empezar preguntándote cómo es para ti este trabajo. Y ya me decías antes que para ti es como un momento de relax, lo que quizá para otra persona signifique estar al 100%, para ti un rescate es de lo más sencillito. ¿O cómo lo afrontas? ¿Lo ves así? Vale, es que yo tengo un punto de vista, como hemos comentado anteriormente, con mi experiencia pues, de rescates en Nepal, ¿no? ¿Qué pasaba? Yo en Nepal volaba solo. Yo iba con mi B3 solo y me decían, tienes que hacer esto. Vale, pues te apañas como puedes, ¿no? Aquí voy con un operador de grúa, con un médico y con 2 bomberos que me lo hacen todo. Y aparte, son zonas próximas, es solo Cataluña. La meteo aquí casi siempre es buena. Raras veces tenemos vuelos muy complicados.
haylos, cuando hay vientos fuertes y mala visibilidad, que a mí me encanta, si hay un poco más de vidilla, pues allí pues sí, que ocasionalmente pues estamos un poco más, ¿no?, en ese puntito de peligrosidad, ¿no? Pero de normal son vuelos muy tranquilos. ¿Qué nos podemos encontrar un día como hoy? Pues alguien que se haya hecho daño esquiando. Si va a ir a esquiar es que hace buen tiempo. Alguien que está haciendo barrancos de agua. Si hace barrancos es que no estará lloviendo. Muy loco tiene que estar, ¿no? Entonces, o parapente. Entonces vamos a buscar gente que hace actividades de buen tiempo, ¿no? Entonces lo normal es buenas condiciones. Una máquina muy potente. El Bell, para los que conocen los helicópteros, pues yo le llamo como... es el B3 grande, ¿no? Porque es una máquina nerviosa, con mucha potencia, es muy rápida, tiene una gran capacidad de carga interna. Disponemos de una grúa que tiene 90 metros de cable. Es una máquina que aparte tiene un rotor de cola estándar, lo que no te limita en vientos laterales, ¿no? Y lo que te proporciona esta máquina es tranquilidad para que tú te concentres en mirar afuera y volar. Entonces, bueno, estamos encantados con la máquina y bueno, a día de hoy tenemos una, sí, la primera en España, pero bueno, es una máquina que ya está muy probada en los Alpes y que habrá más porque calidad-precio es brutal la máquina. Desde el punto de vista tuyo personal y como piloto, ¿cómo cambia el hecho de salir a trabajar para mover una carga o salir a trabajar para atender a una persona que sabes que está en riesgo? ¿Cambia algo en ti realmente? ¿O al final tu foco mental es de alguna manera el mismo? ¿Tu exigencia es la misma? A ver, los rescates gustan mucho. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos días que no hay vuelos. Ayer no tuve y antes de ayer tampoco. Entonces, ahora me llaman, hay un rescate, que también hay muchos tipos, ¿no? Desde los que es que llama a la madre que el niño no le ha dicho nada hace 2 días, que dices, estará tranquilo por ahí, ¿no? Estos rescates dices, vale, voy a dar una vuelta a ver. Y después están los que, ostras, que ha pillado una luz a gente, corre, y incendios con atrapados, gente que con parapentes que se han dado una buena hostia, eso sí que te da mucha adrenalina porque sabes que allí el minuto es importante, ¿no? Y eso gusta mucho. El problema es que no hay tantos servicios a diario, entonces hay días que si no has volado en varios días, pues igual se hace un poco aburrido, pero bueno, como comentaba anteriormente, tenemos tanta faena que a veces ya nos va bien y todo, ¿no? En cambio, la carga, sabes que hay que estar a 1 hora allí, que vas a hacer la faena, que hay días que puedes ir más o menos nervioso por la dificultad del trabajo, por la meteorología o por X. Puntualmente tendrás unos momentos de adrenalina, quizás por la dificultad in situ en ese momento de la carga, pero pues ya está, después se va. Y cuanto más tiempo lleves volando, pues menos, ¿no? Te da. No sé, lo bonito para mí es la mezcla. Un poco de cargas, un poco de rescates y de vez en cuando en casa también está bien. También está bien, ¿no? También está bien, sí. Desde luego que sí. Antes de terminar, me gustaría entrar un poco en tu vida personal. Ya lo has dicho, eres padre de tres hijos. Me pregunto si tu trabajo y el tipo de vida que llevas es compatible con la crianza de estas 3 personitas. O digamos que te conviertes en un padre, no sé si quizá más ausente y la crianza queda más al cargo de tu pareja. ¿Cómo lo haces para equilibrar todas estas responsabilidades? Por suerte tengo una mujer que me facilita que yo tenga esta carga de trabajo. Sin ella esto no sería posible porque se lleva toda la labor de casa. Entonces ella, por suerte, pues tiene un trabajo que pues es profesora, entonces trabaja en comparación conmigo pocas horas, ¿no? Y puede destinar el tiempo que yo no destino a ellos, ¿no? Entonces, a ver, tampoco es que trabaje tanto. Y de hecho, yo vivo a 1 hora de la Seu d'Urgell, que es donde voy habitualmente. Entonces, sí que ahora las guardias de rescate acaban a las 9:30. Entonces, llego a casa a 10:30, ya están durmiendo. Pero bueno, por la mañana 1 horita sí que los veo. Y después están los vuelos de carga aquí en la Seu, que acostumbran a ser por la mañana. Y es comer, ir a casa. Entonces, tampoco estoy tan poco tiempo, ¿no? Quizás en un mes entero, pues la semana de rescates en verano, cuando llego ya están durmiendo, pero en invierno aquí a las 6 ya es de noche, llego a las 7, aún están cenando. O sea, en invierno los veo bastante, en invierno baja mucho la faena y baja el ocaso. Entonces, con el cambio de hora, de octubre a abril, mi presencia en casa es, vale, es ok, porque igual la faena son máximo 20 días al mes, de los cuales
Igual sí que voy fuera, tenemos base Manticosa y ahí también trabajo. Igual estoy 5 días durmiendo fuera, de 30, y los otros 15 duermo en casa. Entonces, no está mal por ser piloto. Ahora en verano, a veces sí que hacemos 22 días al mes, y igual la mitad estoy fuera. Entonces, bueno, se complica un poco. Pero lo compensamos, pues, cuando no trabajamos, estando al 100% por los niños que son muy pequeños y ahora hay que estar por ellos. No es fácil, pero bueno, es lo que hay que pagar muchas cosas, hay que trabajar. Tenemos ayuda, ahora pues tenemos au pairs, ¿no? Nos vino una chica alemana a casa unos 8 meses, ahora viene un chico para cambiar un poco. Y tenemos pues mucha gente que nos ayuda. Por suerte, mis padres, suegros. Vivimos en una zona rural muy sencilla, muy cómoda, muy fácil. Y la crianza allí es agradable. Hay una cosa que ya has esbozado antes y que me gustaría acabar de charlar un poco más contigo. Tú decías que cuando estabas en Nepal no eras padre y que eso de alguna manera, en algunas circunstancias, te llevaba a tomar decisiones un poco más riesgosas. Me pregunto precisamente esto, ¿cómo te ha influido el hecho de ser padre en tu forma de volar y en las decisiones que tomas ahora? Bueno, pues quizás hay un filtro, ¿no? Hay un filtro que en situaciones que antes ni me lo pensaría, ahora pienso, ¿no? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Entonces, quizás inconscientemente mi nivel de riesgo lo he bajado. Y si hay mala visibilidad, pues antes habría ido y ahora quizás no vaya, ¿no? Entonces, cada vez vas bajando un poco el riesgo porque dices, es que realmente nunca compensa, ¿no? Pero bueno, cuando tienes familia a tu cargo, dices, ¿en serio? ¿Te vas a arriesgar ese punto? Pues antes sí, ahora no. Cambia muchísimo, ¿eh? Cambia muchísimo. Sí. Eso también está bien, ¿no? Al final, de joven es cuando hay que hacer las mayores locuras. Tu cuerpo, tu mente, estás preparado, no tienes mayores problemas que los tuyos, ¿no? Entonces, bueno, cada edad para lo suyo. Estamos escuchando lo que para muchos seguro es música para sus oídos. Estamos grabando esta entrevista y estás justo enfrente de la plataforma del aeropuerto de la Seu. Aprovechando este sonido, me gustaría cerrar con la pregunta que hago siempre a los protagonistas de este podcast. Y es preguntarte por alguna experiencia difícil que hayas vivido volando y que te apetezca compartir, algún momento que te haya dejado impronta o hayas sacado un aprendizaje valioso, o simplemente un momento en el que quizá hayas tenido miedo por estar cerca de una fatalidad. A ver, como experiencia que más próximo a la hostia me he visto yo, pues en Nepal, lógicamente. Recuerdo que había un Sherpa, no recuerdo el nombre, pero era de estos que ya han hecho 8000 pues no sé cuántas veces. Estaba cotizado, era un hombre muy querido y estaba malo, tenía algo pulmonar que era inestable, entonces había que bajar ya. Había que bajar el mismo día, si no ese hombre pues normal es que muriese. Y bueno, pues llevaba años allí y ya sabían que si había que hacer alguna tontería la haría yo, el Crazy Pilot. Entonces ya pues dijeron, Jofre, hay que ir allí. Creo que era el Makalu, Campo 2 o algo así. Hay que ir sí o sí. Digo, bueno, pues probaremos. Y lo intenté por varios valles y no se podía. Y dijeron, bueno, de mientras pues hay un rescate allí en el Everest, vete al campo base y bajas a esta gente y tal. Y cuando fui allí vi un agujero azul. Digo, ostras. Volví y dije, oye, puede que haya opciones. Era algo tarde. No sé si quedaba una hora para hacerse de noche. Y dije, bueno, si me dejáis, yo sí, prueba. Y fui a Everest y aún quedaba ese agujero pequeño azul. Pues subí. No sé si, bueno, pues 7000 metros para librar. ¡Pap! Y ya pude llegar al campo base Makalu. Aterricé, cargué a un Sherpa y a la víctima, al otro Sherpa, y ya volví. Y ya no había agujero. Digo, ostras, ¿y ahora qué? Claro, pues al final volando, te encuentras de noche sin combustible, a 7000 metros y todo blanco. Digo, madre mía. Pues aquí all-in, ¿no? All-in. Empiezas a bajar como una bala
al lado de la cara suroeste del Everest, rezando para que en el campo base abajo la nube no esté en el suelo, porque entonces ya impactas directo, y que no se pare el motor porque combustible casi no quedaba nada. Entonces esos momentos, esos minutos se hacen largos y angustiosos. Siempre escondía yo petacas de combustible. De hecho, a mí me llaman petacas. Iba escondiendo petacas de 15 litros por los campos. Y pues mira, justo en Everest tenía siempre un par escondidas y pude aterrizar. No diremos el número de litros porque no hace falta, pero allí pude repasar un poquito y llegar bien de noche a Lukla. Y bueno, chico, está vivo. Y es un vuelo que dices, hostia, ese seguro que no lo volví a hacer, porque el susto fue... O sea, ese momento de estrés fue demasiado. Fue demasiado. ¿Cómo vives este momento de estar en todo lo blanco, dentro de la nube, sabiendo que estás bajando, que tienes montañas alrededor, que no sabes con exactitud dónde estás y que al final estás a merced de tu intuición y que en cualquier momento puede aparecer de la nada una pared y adiós? A ver, yo nunca en blanco en IMC, no. Siempre intentábamos ir muy cerca del suelo y ver algo que no fuera blanco. Montañas en este caso. Entonces, tú vas bajando muy cerca de la pared, pero claro, la potencia que tienes es muy justa. Entonces no tienes mucho campo de reacción, ¿no? Y como repito, lo que quieres es, primero, seguir viendo marrón, porque en blanco normal es que en menos de un minuto te hayas estrellado. Entonces, nunca perder la referencia e intentar llegar abajo y que haya un mantel al menos de 20 metros de nubes encima del campo para tú intentar frenar y aterrizar. Entonces, bueno, eso es suerte. Es suerte y el culo muy apretadito. Ese día, desde luego, la tostada cayó mirando hacia arriba, ¿eh? Desde luego que sí. Una buena fiesta, sí. Sí. Jofre, pues me ha encantado escucharte. Tus historias me han dejado completamente enganchado en la silla y te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para contárnoslas y también la energía con las cuentas, porque no nos vemos, pero de tu manera de contarlas y de tu voz llega esa energía, esa ilusión por lo que haces y es un placer compartirlo y escucharlo. Así que nada, muchas gracias. Pues nada, gracias a ti y como recomendación a la gente que te escucha, que al final hay que ser valientes, que hay que intentar salir de la monotonía, viajar, descubrir, volar por todas partes, que es muy divertido y que son 2 días. Un abrazo y muchas gracias. Qué bien, gracias por tu consejo. Un abrazo, Jofre. La fórmula de la sustentación.